¿Cuánto esfuerzo merece tu deseo de volver? ¿Qué estás dispuesto a hacer por abrazar de nuevo a tu familia? ¿Qué pasa si hoy sale todo el país a las calles, de Venezuela y del mundo? Si hoy vemos a un país liberándose de su propia tragedia. ¿Qué pasaría si todos estamos donde se nos ha convocado? No ser muchos, sino ser todos. Allí está el factor decisivo para anular el riesgo y envalentonar a quienes dirán: yo no voy a reprimir a mi propia gente. Si tienes miedo, piensa en el terror que tiene el régimen de dar una orden y que nadie la quiera cumplir nunca más. Esa es la desobediencia que va a acabar con el miedo que todos hemos sentido alguna vez. Aunque alguna vez hayas elegido al tirano por voluntad o por coacción, aquí te estamos esperando. Aquellos de ustedes que los obligan a salir con una franela roja, yo les digo: salgan y vénganse con nosotros. Hay quienes piensan en la posibilidad de más represión, en que esos pocos quienes le quedan al régimen levanten las armas y si más bien las bajan ante el pueblo. Si este movimiento y liderazgo no hubiera tenido un plan para acercar a distintos sectores del régimen a la causa desde antes de las elecciones, no hubiéramos conseguido las actas. Ahora los pocos criminales dentro del sistema saben lo que se les viene y el resto se quiere salvar de esa sentencia. ¿Cómo creen que llegamos a las primarias y a una elección sin plata, sin medios? Por una estrategia robusta que se ha cumplido de manera disciplinada hasta hoy, aún en un entorno tan volátil, tan inestable e impredecible, que podría culminar hoy si Venezuela decide desafiarlos en unión con el único propósito de boicotear la represión. Eso es lo único que nos falta por despedazar, porque el poder de convocatoria se los arrebató el país cuando cada venezolano entendió que solo somos nosotros quienes otorgamos ese poder, porque según el propio Confucio, es mucho más fácil apoderarse del comandante en jefe de un ejército que despojar a un hombre de su voluntad. María Corina y Edmundo le demostraron a Venezuela que los ciudadanos merecen que los políticos les hablen solo desde las verdades más profundas del alma y no desde la oferta de bienes tangibles, que merecen que los políticos les hablen de dignidad. Por eso es que no hay marcha atrás, por lo poderoso que le ha resultado a la gente ser tratada como gente, no como estómagos y nada más. ¿Recuerdas lo que sentiste ese día? Claro que lo recuerdas, porque toda esa emoción me la hiciste llegar a mí y la viví con la misma fuerza que tú. ¿Crees que cuando ella te abrazó, cuando te saludó, cuando estrechó tu mano, estaba preguntándose si eras chavista, si habías apoyado alguna vez a Maduro? No. Esos días la gente no huía, corría hacia adelante porque finalmente les gustó su propio reflejo en ese futuro que ella misma veía también. La gente solo estaba esperando una señal. Dinos cuándo, dinos dónde debemos estar y estaremos allí. ¿Recuerdas todo el esfuerzo que hiciste para llegar hasta ella? Lo que sentiste cuando la abrazaste, que no te importó ni el diluvio. Y el cansancio que sentía tu corazón al final se convirtió en la fuerza a la que ya había renunciado tu cuerpo. ¿Recuerdas todo lo que lloraste? Un llanto lleno del sufrimiento más abismal y a la vez la sublime ilusión de pensar que fuera la última vez que lloraras de dolor. Mientras tú llegabas allí con el pecho abierto, María Corina hacía lo propio. La mayor de 4 hermanas, esa a la que su padre le inculcó un amor tremendo por el país cuando la llevó a recorrer Venezuela y la enseñó a adorarla. Esa hija quien quería hacerlo todo perfecto ante los ojos de su papá y que por eso nunca dejó de aprender. Pero al final comprendió que los venezolanos no querían líderes perfectos, sino esos quienes le dijeran la verdad. Y no aceptó en su campaña a los asesores más top o a los saberes consumados. Ella privilegió una comprensión de la realidad muy allí en el terreno, donde está el pueblo. Y la gente con mucha facilidad descubrió que su oferta por el regreso de las familias y también la mansedumbre de Edmundo González eran genuinas. Y es que a la vez el estado del alma también le cambió a toda Venezuela. María Corina y Edmundo acabaron con esa condena de ni que lo hagas bien va a funcionar. Y esa otra que pretende convencernos que los tiranos son inmunes, inatacables, impenetrables frente a los votos. Y echen la película para atrás, todos aquellos, incluso algunos quienes creíamos estaban en esta acera. Nos empujaban a creer que no habría primarias, que sin el CNE no sería posible organizarlas, que con una María Corina inhabilitada pues todo estaba perdido, que a Edmundo no lo conocía nadie, pero a Edmundo no le tocaba y estuvo allí.
El régimen amenazó a los comanditos y los comanditos estuvieron allí. Sabotearon el proceso para inscribir testigos y los testigos estaban allí porque este movimiento se organizó de manera tan eficiente que no había uno por mesa sino 3. Maduro montó una celebración de fin de año con comida, bebida, música, gratis, y nadie fue porque el venezolano ya no tiene hambre de dádivas. Ahora lo moviliza un insaciable espíritu de posibilidad porque una vez que tienes aspiraciones, ese apetito no se aplaca más nunca. Y ahora también penetró en la profundidad de las estructuras del propio régimen. Ya no hay resignación fatalista entre los venezolanos. No queremos ser la Cuba de más de 60 años y ni los cubanos ni el resto del continente quieren ser la Venezuela que hemos sido nosotros estos últimos 25. Venezuela ganó primero en su corazón y en su mente. Si no, ¿cómo es posible que en 25 años no nos hayan subyugado? Que hayamos desafiado sin receso a las estructuras del poder. Venezuela está convencida que esta batalla la tiene que dar. Porque es necesaria, porque es justa. Y los líderes también. Juan Pablo Guanipa perdió a su esposa en medio de la campaña e igual se montó en ese camión, recorrió el país, pagando el precio de no abrazar por meses a sus hijos en medio de esta clandestinidad a la que hoy decidió renunciar para reencontrarse con María Corina Machado y con Venezuela. Y Edmundo, aún con la sospecha del secuestro de su yerno, se lanzó esta gira por América, con el respaldo de su propia familia, a pesar de esta gran angustia, porque entienden todos que la libertad de uno solo llega si todos logran ser libres. Un diplomático quien nunca quiso ser presidente, y por eso su única ambición ahora es su sentido del deber. Desde las primarias, María Corina y su equipo sabían que tener testigos no era suficiente, que debían contrarrestar el control social que existía en los centros, que el testigo tenía que estar acompañado y se creó una red. Los comanditos recibían a la gente en el centro de votación para que el PSUV no pudiera amedrentarlos. Les decían: no pierdas de vista el acta, consigue la copia, verifica cómo quedó, llévate el respaldo. Sabían que no era suficiente ganar, sino demostrarlo. Necesitaban tener la prueba. Estaban preparados hasta para las trampas. Aunque el régimen montó centros electorales en bases de misiones, casas comunales, en lugares controlados por ellos, pues. Les enseñaron la legislación electoral, a qué hora se instalaba una mesa, el rol del Plan República, del coordinador del CNE, cómo los amparaba la ley para que no pudieran ser coaccionados. Les enseñaron a negociar si encontraban resistencia, o del Plan República o de algún testigo del régimen. Les enseñaron a negociar, a ganárselos, a evitar que los sacaran del centro. Tenían una aplicación para que reportaran cada incidente. María Corina y Edmundo tenían ojos en cada centro. Los proveían de un bot de WhatsApp y otro de Telegram para poder reportar y hasta organizaron un call center. El nuevo gobierno electo se blindó por todos los flancos. Buscaron a quien tenía el smartphone del pueblo, el que tenía mejor señal, y ese era quien compartía los reportes. Previo a las elecciones hicieron 4 simulacros para practicar como si fuera el día de la elección, para atajar cualquier error antes del proceso en sí mismo. Esas actas que llegaron hoy a Panamá vienen con un código QR. Los testigos solo escaneaban ese QR, mandaban una foto y la aplicación mandaba los resultados directos al comando. Tenían una sala de monitoreo. Esta gente hizo una operación quirúrgica muy sofisticada que ha sorprendido al mundo. Y después se llevaron el acta en físico para resguardarla. Por eso hoy las tenemos protegidas en Panamá. Si la máquina no transmitía vía CanTV, red Movilnet, red celular, los testigos sabían que había máquinas que tienen una antena parabólica, sabían qué hacer si todo fallaba. Saca el pendrive de la máquina, lo conectas en la otra. Y ese día ocurrieron muchos milagros. Gente del Plan República ordenó al representante del CNE entregarle el acta a los testigos. Otros testigos se encerraban en un baño para que no los sacaran del centro. Otros tuvieron que irse, pero un miembro de la mesa los contactó después y les dijo: aquí está el acta que no me dejaron entregarte. Militares y funcionarios del CNE le decían al oído al testigo: toma la foto del QR, y después ellos buscaban la manera de entregarles el acta. Hubo centros de votación donde el testigo del PSUV contactó después al testigo del comando de María Corina Machado y le entregó el acta. Coordinadores del CNE imprimieron las actas, las escondieron en su gorra y pedían copias adicionales para luego dárselas al testigo del comando con Venezuela. Otros testigos expulsados de un centro se quedaron en la puerta. A la 1 de la madrugada, como no podía salir ni el Plan República ni funcionarios del CNE, porque quedaron atrapados allí, tuvieron que entregar las actas. Imaginen la odisea de preservar un acta física, de papel térmico, en el que la calidad de la impresión se puede perder. Tenían que escanearlas en el momento y resguardarlas cuanto antes.
entonces para que no se deterioraran. ¿Quién no va a querer que esta gente gobierne el país? Sin recursos, con coacción, todo el malandreo del régimen, esta gente lo convirtió en creatividad y nada los agarró por sorpresa, nada se improvisó. El régimen convirtió al gobierno electo de María Corina y Edmundo González en unos cracks de la democracia, de la organización, de la precisión. El mismo régimen, con sus atropellos de años, los entrenó para que no se les perdiera ni un detalle. Imaginen lo que harán cuando tomen el control del poder. No es solo que el liderazgo diseñó todo el plan, sino que esos cientos de miles de venezolanos ejecutaron el plan. Esa es la misma red de ciudadanos quienes estudiaron el plan, lo practicaron y que ahora, a casi 6 meses de la elección, siguen dispuestos a presionar para que el verdadero ganador se proclame. El profesor Tulio Hernández me recordaba que el poeta Octavio Paz, en esa reflexión profunda sobre la caída del muro de Berlín y el triunfo de las democracias sobre el totalitarismo, o era lo que se creía en ese tiempo, allí en Pequeña Crónica de Grandes Días, él habla de los ríos subterráneos que se van formando en los procesos históricos, que crecen debajo de la tierra, que se convierten en tormentas incontenibles. Hablaba de esos ríos subterráneos que no son otra cosa sino esas ansias que crecen debajo de la tierra y un día, un temblor, un movimiento tectónico, una chispa, un pinchazo, logra que suban a la superficie como torrentes irreprimibles. Esos ríos subterráneos a veces parecen en calma, pero cualquier lluvia los desborda. Ahora hay una absoluta solidez en la creencia democrática de los venezolanos y en la capacidad de recuperarse del desencanto. Que tantos años después de cárcel, de tortura, de exilio, se siga teniendo capacidad de movilización. Ganamos de manera incontestable, el régimen es una pequeña minoría y le teme al final. Mientras nosotros ya no aguantamos más las ganas de ver ese final, porque nuestro final es el reencuentro. Somos un río que quizás no tiene todavía conciencia de sí mismo, pero sí del daño que le han hecho. Y a pesar de eso resiste, avanza, porque tanta pena necesita curarse. María Corina echó por tierra la idea de que para ganar elecciones había que polarizar. Nunca convocó a la retaliación ni a la ira, sino al afecto, a la reconciliación, no desde una tarima gigantesca, sino desde el capó de una camioneta, sin prometer nada, solo un abrazo, y que eso se haya convertido en un movimiento social. La oferta no fue solucionarnos la vida, sino una invitación sacrificada a pelear juntos por la libertad, una promesa de encargarnos de nuestra propia existencia. Ya no hay un único héroe, porque todos debemos salvarnos a nosotros mismos y salvar a la patria. Francisco Zuñiaga recreó una conversación que tuvo con quien fuera parte de la juventud de AD en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Zuñiaga estaba decaído por la brutalidad del régimen venezolano y la respuesta que recibió fue que debajo de la aparente solidez de un tirano hay una gran debilidad y que esa debilidad se puede manifestar de la manera más dramática en el momento menos esperado. Que en su momento nadie se habría atrevido a pensar que Pérez Jiménez se iría de Venezuela, menos en un momento así en el que lucía poderoso con un gran séquito trajeado de gala, pulquérrimo en su apariencia, y mientras lucía poderoso a su lado tenía a Wolfgang Larrazábal, el jefe del levantamiento que lo derrocó poco tiempo después, aunque en ese momento Pérez Jiménez estaba convencido que juntos estaban celebrando el nuevo ideal nacional. Ese ex militante de la resistencia de AD recordaba que un régimen puede mostrar una aparente solidez, mientras en las entrañas el mamotreto colapsa por agotamiento y fragilidad. Recuerdo que en un acto de campaña un chavista le dijo a María Corina que a él le habían convencido que ella era una gente mala, y lo confesaba como para intentar redimirse. Les hicimos muchas cosas malas a ustedes. Se lo contaba a María Corina como en un intento de expiar sus pecados a través de ese desconsuelo, como entendiendo en ese momento que hizo daño y solo cosechó soledad porque sus hijos se fueron y se separó su familia. Él comprendió que el bien y el mal no estaba asociado a la riqueza o a la pobreza, sino a ser bueno, o simplemente no poder serlo jamás. Aceptó que se equivocó así de viva voz, como diciendo que estaba listo para ser perdonado. Y después de eso lo único que se le cobró fue un abrazo redentor. La más significativa revelación de este tiempo es que los venezolanos no somos rencorosos. Lo que nos impulsa es el más auténtico afecto. La campaña que nos llevó al triunfo de Edmundo González fue como una terapia colectiva en la que cada venezolano sentía la confianza de exteriorizar su dolor y liberarse de él ante la presencia de un propósito común, tan grandioso como lo es la libertad. ¿Recuerdas lo que sentiste ese día? Sabemos que no pretendes dejar de sentirlo nunca más.